Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Radio IEN. Este es nuestro primer podcast y pues el tema del que vamos a hablar es la literatura. Me va a presentar, me llamo Leslie Mi y, nombre es Alison Barrera. El mío es Priscila Silva. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Cristian Rodríguez. y pues vamos a comenzar para abrir el tema con una definición. Bueno, yo les voy a compartir una definición que me gusta mucho sobre la literatura porque siento que para mí expresa lo que es. La literatura es el arte que emplea la palabra como medio de expresión, la palabra hablada o escrita. Esta definición la dice María Moliner. Pues fíjate que yo investigué también que la literatura era el conjunto de textos que son producto del arte de la palabra. Y esta definición la dice el autor Domínguez. Yo estoy de acuerdo contigo, Leslie, porque cuando yo investigué me salió que era una manifestación artística que se basa en el uso de la palabra y el lenguaje, tanto escrito como oral. Exactamente, así como lo mencionan, pues la literatura es como muy estética y busca transmitir sentimientos o ocasionar algún tipo de esto en las personas. Es como ya lo mencionaron en la música, se expresan sentimientos y a una persona la puede utilizar como para dedicarla debido a esto, que tiene como palabras muy significativas para la persona. Oigan, ¿y alguien sabe cuándo comenzó la literatura? ¿Tienen alguna fecha o algo así que represente? Pues según tengo entendido que en el siglo XVII toda obra era conocida como poesía, pero ya en el siglo XVIII se comenzó a utilizar la palabra literatura y en el siglo XIX ya empezaba a tomar un sentido. Según en el siglo XX, Roman Jacobson estudió detenidamente la definición de literatura y sus características, y de esta manera, según, se logró diferenciar la función poética del lenguaje y la estética de la escritura para emitir un mensaje. Yo había Oigan, escuchado que la literatura, pues, tiene comienzos desde hace muchísimo tiempo, pero no está tal cual clara lo que era literatura. Antes se consideraba, o sea, cualquier cosa que hablaran, que tuviera como algo relacionada a una historia mítica o algo por el estilo, se consideraba ya literatura. pues sí, de hecho me imagino que la literatura pues ha ido cambiando, o sea, no es lo mismo en el siglo XVII que la literatura que tenemos ahorita. Pues como con nosotros, a nosotros nos tocó otro tipo de literatura. Por ejemplo, mis papás me leían de chiquitas. ¿A ti sí te leían? Sí, cuando llovía, leían cuentos para que no nos diera miedo. Fíjense que a mí cuando entré a preescolar, las maestras que me tocaban pues nos leían cuentos y nos enseñaban las letras. Y ahí fue cuando inicié mi alfabetización para adentrarnos a la lectura. Algo bien chistoso, cuando yo estaba en el kinder a mí me leían, en el preescolar, perdón, a mí me leían, pero para que yo me durmiera teníamos una siesta. Y a ver, me gustaría que Juan Carlos nos contara algo de su historia con la literatura, cómo empezó. Pues yo en lo particular, desde que entré a preescolar, yo recuerdo haber tenido una maestra que siempre fue muy amable y respetuosa. A pesar de que ella pertenecía a una organización que se llama CONAFE, amaba mucho lo que hacía y nos trataba bien, con mucho respeto y con mucho amor. Y recuerdo que mi primer día de clases me llevó mi mamá y desde ese día ya no me quería ir a mi casa. Ese día, de hecho, era hasta para inscripciones y yo ya estaba llorando porque no me quería regresar. Ay, qué Y lindo. después de preescolar, cuando entré a la primaria, tuve un maestro que también le apasionaba mucho la lectura y desde pequeños nos inculcaba a leer. No recuerdo exactamente en qué tiempo aprendí a leer, pero sí recuerdo que fue con ayuda. Perdón que te interrumpa, pero me está interesando mucho tu historia. Lo que me queda con duda es como qué tipos de textos te leían, qué tipos de libros. De principio, el maestro nos leía cuentos y leyendas, porque a mi grupo le apasionaban mucho las leyendas
y los cuentos míticos. Ok, Y fue ahí, ¿interactuaban con ellos o solo se los leían? ¿O hacían alguna actividad didáctica? lo que hacíamos era representaciones. A veces el maestro nos leía el cuento y ya, por ejemplo, nos ponía a que dibujáramos lo que ese escenario, lo, la historia. Oye, Juan Carlos, ¿y crees que tu familia influye en que a ti te haya gustado mucho la escuela desde el primer día o qué crees que fue lo que influyó? Claro que sí influye, porque mira, cuando una familia te inculca ir a la escuela, te inculca leer, tú te interesas por aquella lectura, por aquella acción. En cambio, cuando en tu familia no se interesan mucho por la lectura, lamentablemente no te va a llamar la atención, porque cuando uno está pequeño y te cuentan un cuento o te leen una historia, tú te la imaginas y eso es lo que va haciendo que te vaya motivando la lectura. Fíjense que a mí me pasa algo similar a lo que ya comentó Juan Carlos. A mí desde que estaba pequeño recuerdo que mi hermano, pues él ya iba a la primaria y de la escuela le encargaban libros o él mismo traía libros de la primaria y mi mamá aprovechaba y me los leía. Y desde ahí me inculcó la lectura y la escritura. Y por eso cuando yo entré a nivel primaria, el primer año, como a los 3 meses después de haber ingresado, yo ya sabía escribir un poco, pero yo ya reconocía las letras y ya sabía escribir mi nombre, sabía escribir algunas palabras y fue rápido por lo mismo del acercamiento que tuve yo con la literatura desde pequeño. Pues como pueden ver, la lectura es importante porque no solo estimula nuestro lenguaje, también como pueden ver desarrolla nuestra concentración, la memoria, la imaginación y nuestra agilidad mental. Además que es importante como nosotros como docentes inculcar en los niños interés por la lectura, ya que con ella nos expresamos con mayor exactitud lo que pensamos y sentimos. Creo que lo que nos dice Alison es que si inculcamos la lectura desde un principio, se nos va a hacer más fácil desarrollar nuestro pensamiento y la personalidad. Así es, porque cuando los niños leen, pueden desarrollar su creatividad, ya que la lectura es una de las actividades más completas en las que nuestro cerebro ocupa la mayor parte de actividad en ese momento, cuando estamos leyendo. Y también ayuda a resolver cuestiones lógicas y nuestro pensamiento crítico. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que dicen que la lectura nos aporta desde chicos, pero pues todo empieza desde casa, ¿no? Porque hay niños también, así como ustedes, como nosotros, pues que aunque sea un cuento desde pequeños, hay niños que pues nada, o sea, ni un cuento. Entonces llegan a la primaria y pues no se les hace muy complicado comenzar a reconocer letras y así. Eso sí es cierto. Por ejemplo, mis tías me regalaban libros y eran libros con textura o cuentos o leyendas, pero como en mi familia nunca me inculcaron la lectura, entonces esos libros quedaron ahí. Y cuando yo estaba en la primaria, la verdad sí se me dificultó mucho aprender. Tuve que tomar cursos, fuera de la escuela para yo poder concentrarme y que me interesara la lectura. Oigan, les quiero comentar, no sé si ustedes recuerdan, a mí una de las lecturas que me dejó más marcada cuando yo estuve en mi trayecto de primaria fue la de Paco el Chato, no sé si la recuerdan ustedes. Sí, yo también me acuerdo que esa, no sé, yo siento que si me preguntas, sí me sé algunas partes de la historia todavía. Me acuerdo que era la primerita que venía en el libro de español lecturas. Sí, de hecho, pues a mí esa lectura desde que la leí me dejó marcado del aprendizaje más que nada de lo que deja, de que si en algún momento te sientes como perdido, extraviado, que no sabes dónde estás, que es mejor que pidas ayuda para llegar a tu casa. Y pues actualmente no sé si todavía se ven las primarias, pero pues sí deja mucho aprendizaje y me gustaría la verdad seguirla a mí contando a las nuevas generaciones. La verdad es que sí fuera una buena lectura para mostrar y seguir utilizando. Sí, porque, o sea, se podría decir que informativa o, pues para los niños, ¿no?
porque, no sé, un cuento como Caperucita Roja y todo eso, pues son historias que no creo que les deje mucho a los niños. ¿O ustedes qué opinan? No, es que esas historias o esos cuentos son más que nada, pues, para que lean, se distraigan, pero lo que nosotros tratamos de buscar son lecturas que no solo, pues, lean o se distraigan, ¿no? Sino que también sean informativas y dejen un aprendizaje en el niño. Exactamente, como ya lo menciona la Caperucita Roja, por ejemplo, pues es una historia como mítica, pues, de que un lobo se come a una persona y pues eso en la vida real no pasa. Y sin embargo, la de Paco el Chato, pues dejaba el aprendizaje de que, o sea, cuando los niños están pequeños, ellos no tienen tanto conocimiento como unos que ya están en quinto, sexto grado. Entonces, cuando van iniciando en la primaria, esta lectura les deja el conocimiento de que si algún día están perdidos, pidan ayuda y a qué persona le pueden pedir ayuda. Por decir, como a un policía, a un bombero, a una persona que te puede ayudar a resolver el problema en el que te encuentras, te deja un aprendizaje. Sí, o sea, a eso me refería, sí me entendieron lo que les dije. A eso me refería con que pues ahí les dejaba el mensaje que si algún día se sentían perdidos, veían un policía y a ellos podían pedir ayuda. En cambio la otra pues no, o sea, mucho cuento, pero no, pues qué les deja a los niños, ¿verdad? Así es, pues mira, precisamente Leslie, de hecho como ya casi estamos cerrando con lo que es el tema, eh, eh, algo de lo que a mí me marcó mi infancia, fíjate que fueron uno que otros autores, fueron por los que yo aprendí a adquirir directamente lo que es el gusto a la lectura, ¿no? Fue por ahí, no sé si alguien lo ha leído, alguno de ustedes, fue los libros de Paco el Chato. No, de Paco el Chato no, ando confundido. Son los libros del diario de Greg. No sé si por ahí los llegaron a ver. Era un libro súper grueso, pero que cada media página tenía un dibujo. Un dibujo de media página en el cual pues prácticamente, o sea, terminaba la lectura súper rápida. Yo recuerdo que era tanta mi adicción cuando empecé a agarrar los libros, porque es una serie como de 15 libros, pues los leía prácticamente en un día, ¿no? Desde que me levantaba en la mañana y todo el día, incluso me lo llevaba a la escuela y lo leía. Y me empezó a gustar más que nada pues por las imágenes, las historias eran muy divertidas, muy breves, incluso venían como que dinámicas y actividades en las que pues te incitaban a seguir por este gusto de la lectura, ¿no? Y pues precisamente por esa parte yo realmente lo recomiendo mucho a cualquiera de nuestros posibles futuros alumnos, porque el autor se llama Daniel Craig. Este autor son lecturas infantiles en las cuales no son groseras, son inspiradas en las vidas de un niño, ¿sabes? No hay nada como que vida de adultos. Y más que nada por los dibujos que, o sea, no solamente te proyecta la imaginación que te da la lectura, sino que con el dibujo te ayuda a concretarlo. Y son dibujos hechos de caricatura, o sea que das todo un seguimiento. Además de que también existen las películas que te ayudan a complementar y son un poco más divertidas. Por eso les mencionaba que te emociona más y más lo que son esta parte de lo que es la literatura. Y así como esta, pues existen muchísimas versiones, ¿no? En las cuales pues son padrísimas para cualquier lector infantil, que pueden divertir pues a más de uno, ¿no? Y bueno, pues como prácticamente se nos acababa el tiempo, agradecerles el tiempo y el espacio pues para escuchar directamente lo que es este podcast acerca sobre la literatura infantil. Nos vemos en el próximo capítulo, estén pendientes.